En esta oportunidad hablaremos de transcripción, pero lo enfocaremos en organismos eucarióticos. En un video previo mencionamos cómo ocurre el proceso de transcripción en organismos procarióticos y básicamente mencionamos tres etapas: iniciación, extensión y terminación. El principio es básicamente el mismo. Queremos hacer que una ARN polimerasa se posicione en el inicio de un gen y a partir de esta sección de ADN generar una cadena monocatenaria denominada ARN. Básicamente, quien determina la posición de los genes es una secuencia dentro del ADN denominada promotor. Así que la ARN polimerasa de alguna forma debe reconocer dicho promotor y generar una estructura denominada complejo cerrada, que posteriormente se convertirá en un complejo abierto en donde queda expuesto el molde de ADN, a partir del cual se genera una secuencia complementaria pero con ribonucleótidos. La ARN polimerasa entonces se ubicará en la cadena molde y una vez posicionada en la cadena molde empieza a leer la cadena en sentido 3', 5', pero siempre sintetizará en sentido 5', 3', ubicando nucleótidos complementarios a la cadena molde. En el momento en que encuentra una adenina, en lugar de posicionar una timina, posiciona un uracilo. A esta etapa se le denomina extensión. La burbuja de transcripción avanzará en el mismo sentido que la ARN polimerasa, desnaturalizando apenas una sección de ADN. De esta forma, la porción que ya fue copiada se renaturaliza. Así que obtendríamos una cadena híbrida de ARN separada de las cadenas de ADN. Y básicamente llegamos a un punto donde se detiene el avance de la polimerasa, denominada secuencia de terminación. En este caso, a diferencia de organismos procarióticos, no hay un factor Rho que determine la terminación del proceso de transcripción. Así que siempre o casi siempre se requiere la presencia de secuencias palindrómicas, que son aquellas que determinan en qué punto se termina el proceso de transcripción. Recuerden que la función clave de las secuencias palindrómicas es generar en el ARN, una vez que es transcrito, una estructura secundaria. Esta estructura secundaria es capaz de fijarse, evitar la movilidad o el avance de la ARN polimerasa y por lo tanto obligar a esta polimerasa a retirarse de la cadena molde. De esta forma el ADN se renaturaliza, el ARN queda libre y la ARN polimerasa queda lista para funcionar nuevamente. Y básicamente estas serían las tres etapas del proceso de transcripción en organismos procarióticos: iniciación, extensión y finalmente la terminación. ¿Cuál es la gran diferencia con respecto a organismos procarióticos? La gran diferencia ocurre en el proceso de iniciación por múltiples razones. Una de ellas es que en organismos procarióticos había tan solo una ARN polimerasa. Acá hay tres ARN polimerasas: la ARN polimerasa 1, la ARN polimerasa 2 y la ARN polimerasa 3. La 1 es capaz de transcribir genes de ARN ribosomal de tipo 28S, 18S y 5.8S. La ARN polimerasa 2 transcribe genes de ARN mensajero y ARN nucleolares pequeños, mientras que la ARN polimerasa 3 transcribe genes de ARN transferencia, ARN ribosomal 5S y ARN nucleolar. Otra diferencia principal radica en la posición y el tipo de promotores que posee cada gen que va a ser transcrito. Por ejemplo, si este es un gen, el ARN obtenido va a ser esta cadena y siempre obtenemos una ARN en sentido 5', 3'. El 5' determina el punto donde va a estar localizado el gen. Hacia 5' entonces los promotores se denominan que están posicionados en corriente arriba, mientras que si se dirige hacia 3' estarán ubicados en corriente abajo. Así que los promotores pueden estar ubicados corriente arriba, corriente abajo e incluso hacer parte de los genes. Uno de los puntos críticos para el proceso de transcripción es hacer que las ARN polimerasas reconozcan dichos genes. Para ello, se requiere la presencia de proteínas auxiliares denominadas factores generales de transcripción. Cada polimerasa tiene sus propios factores de transcripción y se clasifican como factores de transcripción tipo 1 para la polimerasa 1, factores de transcripción tipo 2 para la polimerasa 2 y 3 para la ARN polimerasa 3.
Considerando entonces que la diferencia clave en el proceso de transcripción en organismos eucarióticos depende de los promotores, de los factores de transcripción y de los tipos de ARN polimerasa, vamos a intentar hablar un poco acerca de cómo ocurre dicho proceso en cada uno de los genes mencionados. Aquí tenemos secuencias de ADN que determinan secciones donde podríamos encontrar genes para ARN ribosomal, para ARN mensajero, para ARN transferencia y para ARN 5S. Genes diferentes cuentan con promotores diferentes. Para el caso del ARN ribosomal hay dos promotores, uno localizado cerca al gen denominado core y otro denominado UCE que está a cientos de pares de bases de distancia. Para el ARN polimerasa 2, el ARN mensajero contiene una secuencia denominada caja Tata o en ocasiones una secuencia denominada islas CPG. Para el gen del ARN transferente encontramos dos regiones promotoras que están ubicadas corriente abajo, haciendo parte del gen denominadas caja A y caja B, y para el caso de la ARN polimerasa 3, que va a transcribir un ARN ribosomal 5S, encontramos la caja C localizada también corriente abajo. Recuerden que cada ARN polimerasa es responsable de transcribir un tipo de ARN específico. De esta forma, para que cada una de las polimerasas reconozca su promotor, requiere factores generales de transcripción. Para el caso de la polimerasa 1, hay dos factores, VF y TAF. TAF tiene una proteína auxiliar denominada TBP. Para el caso de la polimerasa 2, se requieren múltiples factores, entre ellos TAF2A, TAF2B, TAF2E, H, D y F. TF2D es un complejo multiproteico donde tiene dos proteínas adicionales denominadas TAF y TBP, cada una con actividades enzimáticas diferentes. Para el caso de la polimerasa 3, si requerimos transcribir el gen del ARN transferente, se requieren apenas dos factores, TF3C y TF3B, pero TF3B contiene dos proteínas auxiliares denominadas BRF y TBP. TBP es una abreviación para Tata Binding Protein o proteína fijadora de Tata. Para el caso de la polimerasa 3, cuando queremos transcribir un gen del ARN ribosomal 5S, se requieren los mismos factores pero uno adicional, que sería TF3A. Estos son entonces las proteínas auxiliares que se requieren o los factores generales de transcripción que se requieren para que la polimerasa reconozca el promotor e inicie el proceso de transcripción. De esta forma, una vez que los factores reconocen el promotor, son capaces de atraer a sus respectivas polimerasas para generar el complejo cerrado y posteriormente el complejo abierto. En el caso de la polimerasa 1, uno de sus factores, VF, es capaz de atraer a sus dos promotores, a core y a UCE, y posteriormente atraer a la otro factor de transcripción denominado TAF. TAF contiene a TBP, así que cuando TBP se posiciona sobre el promotor, es capaz de atraer a la ARN polimerasa 1 y de esta forma generar el denominado complejo cerrado. Para el caso de la polimerasa 2, hay que reconocer que TF2D tiene una actividad denominada acetiltransferasa de histonas, capaz de modificar la compactación del ADN, mientras que TFA, TF2H y TF2E tienen actividad de licasa y quinasa, respectivamente. El orden no importa mucho, pero básicamente los factores B, A y D reconocen el promotor y recuerden que D es el que contiene dentro de su estructura ATBP. Por otra parte, la ARN polimerasa 2 se une al factor TF2F para poder pegarse a los demás proteínas o factores de transcripción. Por último, la polimerasa se une a los factores de transcripción TF2H y TF2E. En este punto podemos decir que se formó el denominado complejo cerrado. La actividad de licasa del factor TF2H es capaz de desnaturalizar una sección de ADN y la actividad quinasa de TF2E es capaz de fosforilar el extremo carboxilo terminal de la ARN polimerasa 2 y hacer que ésta empiece a funcionar. Si se desea transcribir el gen del ARNT,
la ARN polimerasa 3 debe reconocer dicho promotor. Para ello, el factor de transcripción 3C reconoce la caja A y B de forma simultánea. Es capaz de atraer al factor de transcripción 3 de tipo B que posea TBP y de esa forma cuando TBP se posiciona sobre el promotor, la ARN polimerasa 3 es capaz de posicionarse en el sitio exacto del inicio del proceso de transcripción. Así se genera el complejo cerrado. Si se desea transcribir esta vez el gen de ARN ribosomal 5S, se requiere un factor adicional que es TF3A. Reconoce la caja C, atrae a TF3C, que atrae a TF3B, que es quien posee a TBP. Cuando TBP se pega, la ARN polimerasa 3 es capaz de fijarse en el punto de inicio del proceso de transcripción y nuevamente formamos el complejo cerrado. La acción coordinada de los factores y de la polimerasa 1 y 3 hace que el complejo cerrado se convierta en un complejo abierto, y de esta forma el complejo abierto expone el molde de ADN para que las polimerasas lean ADN pero sinteticen una cadena complementaria de ARN en sentido 5', 3'. Básicamente, las principales diferencias ocurren en el proceso de iniciación. Durante la extensión y la terminación, prácticamente no hay diferencias entre las tres ARNs polimerasas. Cuando la ARN polimerasa 1, 2 o 3 se posicionan sobre el ADN desnaturalizado, en otras palabras, se ubican en la burbuja de transcripción, la ARN polimerasa se posiciona en una de las dos cadenas y empieza a leer la cadena molde, empieza a leer ADN y a sintetizar ARN, nucleótidos de adenina, guanina, citosina y uracilo. Siempre la síntesis será en posición 5', 3'. A diferencia de los organismos procarióticos, el primer nucleótido tenía 3 fosfatos. En este caso, ese primer nucleótido va a sufrir una modificación una vez que se ha sintetizado dicho ARN. Cuando la burbuja de transcripción ha avanzado, los factores generales de transcripción son retirados de la hebra y el ADN se renaturaliza nuevamente. La ARN polimerasa continúa su proceso de síntesis de ARN e incluso transcribe la secuencia palindrómica, que es básicamente la señal de terminación para cada una de las ARN polimerasas. Se genera nuevamente una estructura secundaria sobre el ARN recién formado y este ARN o esta estructura secundaria impide la movilización de la ARN polimerasa, de cualquiera de las ARN polimerasas. Por lo tanto, obliga a esta enzima a liberarse de la cadena de ADN. De esta forma, el ADN se renaturaliza, el ARN se libera y la ARN polimerasa 1, 2 o 3 quedan prácticamente listas para funcionar nuevamente. En el caso particular de la ARN polimerasa 2, cuando se sintetiza un ARN mensajero, hay una secuencia de terminación que es básicamente timina-timina, adenina-timina-timina, que básicamente en el transcrito se va a generar un corte a esa altura para que una polimerasa sea capaz de fijarse en ese extremo y empezar a adicionar nucleótidos exclusivamente de adeninas. De esta forma se genera una estructura denominada la cola de poli A. Y en el extremo 5' del ARN mensajero se va a generar la adición de un nucleótido, digamos que invertido, que es una 7-metilguanosina. Y de esa forma se genera una estructura denominada como caperuza. En el gen de ARN mensajero no siempre se encuentra el mismo promotor. En ocasiones se encuentran unas secuencias repetitivas de citosina y guanina denominadas islas CPG y casi siempre se localizan corriente arriba. Y mucho más arriba, puede ser a cientos y a miles de pares de bases de distancia, se encuentran unas secuencias capaces de interactuar con el gen denominados potenciadores o enhancers. Dichas secuencias son capaces de activar o inhibir la expresión de dichos genes. En este video entonces vimos cómo las diferentes polimerasas se posicionan en sus respectivos genes mediante la acción coordinada de los diversos factores de transcripción. Los factores de transcripción reconocen los promotores para que las polimerasas se posicionen, generen un complejo cerrado que posteriormente será un complejo abierto. Entonces la polimerasa lee el molde de ADN
y es capaz de generar los diferentes tipos de ARN, ARN ribosomal, ARN mensajero y ARN de transferencia. En un próximo video veremos cuáles son las modificaciones que sufre el ARN y cómo se puede regular el proceso de transcripción tanto en organismos procarióticos como en organismos eucarióticos.